¿Cómo leer con provecho la palabra de Dios? Uno de los efectos principales de la renovación espiritual carismática es el gran amor a la palabra de Dios que el Espíritu del Señor suscita en quienes se abren a su acción maravillosa. No cabe duda de que en los años anteriores ha existido en muchos católicos cierto descuido por la lectura de la palabra divina. En muchos inclusive existía la falsa idea de que la Biblia estaba prohibida para los seglares. Se limitaban a escuchar la lectura de la palabra de Dios en las ceremonias litúrgicas, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Ahora sucede todo lo contrario. Hay un verdadero entusiasmo por la palabra de Dios, y más que entusiasmo, un amor profundo a esta palabra divina. Son muchas las personas que adquieren la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, que llevan el libro santo a las reuniones de oración, a los encuentros de reflexión. Este afán por conocer la palabra de Dios y por leerla con provecho nos impone a los pastores la obligación de instruir a los fieles en esta enseñanza divina y darles orientaciones útiles para que la lean con provecho y eviten los errores que pueden cometerse con una lectura hecha sin preparación alguna. Aclaremos que la lectura de los sagrados libros no se hace en la renovación espiritual como un deber que hay que cumplir, sino como un rasgo de amor. No los estudian como si se tratase de un libro de texto, sino para buscar allí luz, fuerza, alimento, estímulo, amor al Señor. La palabra de Dios se convierte para ellos en un libro lleno de vida. Alguien ha dicho a este respecto: las palabras parecen saltar de las páginas y apoderarse del corazón. A veces se quedan grabados como a fuego pasajes en la memoria al leerlos por primera vez. A veces es admirable la manera como gentes sencillas citan la palabra de Dios, y más admirable todavía el profundo conocimiento que tienen de estos mensajes, lo que se explica únicamente por la acción maravillosa del Espíritu Santo. Ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, había recomendado en el número 25 la lectura asidua de la palabra de Dios. Este es el texto conciliar. De ahí la necesidad de que todos los clérigos, y en primer término los sacerdotes de Cristo, y los demás que como los diáconos y catequistas se consagran legítimamente al ministerio de la palabra, estén familiarizados con las Escrituras, por la asidua lección sagrada y el esmerado estudio, para que ninguno de ellos se torne vano predicador por fuera de la palabra de Dios, por no ser oyente de ella por dentro, cuando su deber es comunicar a los fieles que les han sido confiados las riquezas copiosísimas de la palabra divina. El Sagrado Concilio exhorta igualmente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, vehemente y ahincadamente a que, por la frecuente lectura de las Escrituras divinas, aprendan la ciencia eminente de Cristo. Y es así como la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Acérquense pues de buen grado al texto mismo sagrado, ora por medio de la sagrada liturgia que está henchida de palabras divinas, ora por medio de la piadosa lectura, ya por instituciones apropiadas a este fin, y por otros medios que con aprobación y por empeño de los pastores de la Iglesia
se difunden laudablemente por donde quiera en nuestro tiempo. Recuerden, sin embargo, que a la lección de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que se entable coloquio entre Dios y el hombre, pues a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos la palabra divina. Aquí termina el texto conciliar. La Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura es distinta de cualquier libro humano. Se llama Sagrada Escritura precisamente porque tiene como autor principal a Dios, porque los libros santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II nos dice lo siguiente: las cosas divinamente reveladas que están contenidas y se nos ofrecen en las letras de la Sagrada Escritura fueron consignadas por inspiración del Espíritu Santo. De ahí que la Santa Madre Iglesia tiene por sagrados los libros íntegros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, como quiera que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Iglesia misma. Con razón escribe San Pablo a su discípulo Timoteo: así pues, toda escritura divinamente inspirada es también útil para enseñar, argüir, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena. Pero estos libros sagrados, que tienen como autor principal al Espíritu Santo, fueron compuestos por hombres los cuales usaron sus fuerzas y facultades, a través de los cuales obró Dios, obró en ellos y por ellos, para que consignaran por escrito como verdaderos autores todo aquello y sólo aquello que Él quisiera inspirarles. Todos los demás libros que encontramos en las bibliotecas han sido escritos únicamente por hombres. Los libros sagrados, los que integran la Sagrada Biblia, fueron escritos por hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor principal de esta palabra que llamamos por lo mismo de Dios, que llamamos divina. Con frecuencia oímos hablar de los libros del Antiguo Testamento y de los libros del Nuevo Testamento. La razón es muy clara. La Biblia recoge especialmente dos acontecimientos trascendentales, que son como dos faros que atraen e iluminan a todos los demás escritos sagrados. Estos dos acontecimientos son las dos alianzas, los dos pactos, o sea, los dos testamentos que Dios hizo con el hombre. El primero, especialmente en la persona de Abraham y de Moisés, y el segundo, en la persona de Cristo, nuestro adorable Salvador. El primer pacto, el primer testamento se nos narra en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí. Dios, por medio de Moisés, jefe del pueblo, realiza una alianza, un pacto, un testamento. El pueblo de Israel queda constituido en pueblo de Dios. A partir de ese momento, Dios protegerá a su pueblo. Pero Israel tendrá que cumplir la ley, la voluntad de Dios para mantener la alianza. Mas antes de llegar al Sinaí,
los que iban a formar el pueblo de Israel tienen que padecer una prueba, el desierto. Durante bastantes años esta muchedumbre tuvo que sufrir el hambre, la sed, la soledad, el desaliento, la incertidumbre de poseer la tierra prometida. Fue su noviciado. Los profetas que vengan más tarde presentarán este tiempo como el momento cumbre de las relaciones de Israel con su Dios. Posteriormente vino la alianza sellada con sangre, y con ella la gran promesa. Canaán, la tierra que emana leche y miel. Dios ya se la había prometido a Abraham, también se la recordó a Moisés. Después de la alianza vino la posesión. Pero esta alianza no fue definitiva. Era preparación de otra que iba a venir y que constituyó el segundo acontecimiento de la Biblia. Esta definitiva y nueva alianza tuvo una historia semejante a la primera, pero con personajes distintos. Moisés es reemplazado por Jesucristo, mediador. El nuevo pueblo, la Iglesia, incluye a Israel y a todos los pueblos de la tierra. El desierto desemboca en la cruz. La tierra prometida es ahora el cielo, la resurrección gloriosa. La ley de la nueva alianza del Nuevo Testamento es el amor. La sangre de los corderos es reemplazada por la sangre de Jesucristo que sella el Nuevo Testamento, la nueva alianza. La primera alianza es figura de la segunda. Por eso Cristo es el centro, la clave, el eje de toda la Biblia. Estos dos grandes acontecimientos, estas dos alianzas, dividen la Biblia. En torno del primer testamento que llamamos antiguo girarán la creación, la alianza de Abraham, la alianza de Moisés. A la alianza seguirá su recuerdo palpitante, la infidelidad del pueblo hebreo. Los profetas recordarán con insistencia la alianza establecida con Dios. Comenzarán a hablar de una nueva alianza que se establecerá con el Mesías, con Cristo. A toda esta serie de libros que narran y rodean esta alianza, que describen la historia del pueblo elegido y su vida religiosa, la denominamos Antiguo Testamento, o sea, Antigua Alianza, Antiguo Pacto. A la alianza del Evangelio con Jesucristo, que es su personaje central, rodearán también otros acontecimientos. La vida, predicación, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, la formación de la Iglesia, el cumplimiento definitivo de la alianza por medio de la segunda venida de Cristo. Estos acontecimientos recogidos en otra serie de libros forman el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Como lo hemos dicho a lo largo, estos dos testamentos no son independientes el uno del otro. Antes, por el contrario, el Antiguo Testamento es preparación del Nuevo y realización de aquel. Están íntimamente unidos. El Concilio Vaticano II nos dice lo siguiente: así pues, Dios, inspirador y autor de uno y otro testamento, dispuso tan sabiamente las cosas que el nuevo estuviera oculto en el viejo y el viejo manifiesto en el nuevo, como escribió San Agustín. Porque si bien Cristo fundó por su sangre una nueva alianza, sin embargo los libros del Antiguo Testamento que fueron recibidos íntegros en la predicación evangélica adquieren y ostentan su significación completa en el Nuevo Testamento, a la vez que lo iluminan y explican. Según la Iglesia Católica,
Los libros del Antiguo Testamento son 45 y los del Nuevo Testamento son 27. Los del Antiguo Testamento son los siguientes: el Pentateuco, que quiere decir 5 libros, incluye los 5 primeros libros escritos por Moisés. Se llaman el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Vienen enseguida los libros históricos, el de Josué, el de los Jueces, el de Ruth, el primero y el segundo de Samuel, el primero y segundo de los Reyes, el primero y segundo de las Crónicas, llamado también Paralipómenos, y los de Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, y el primero y segundo de los Macabeos. Tenemos a continuación los libros poéticos y sapienciales o didácticos. Son Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico. Y finalmente los libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, con Baruc y sus lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas llamados menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 27 libros del Nuevo Testamento son los siguientes. Primero, los libros históricos, los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y los Hechos de los Apóstoles, escritos por el evangelista San Lucas. Segundo, los libros didácticos, las 14 epístolas o cartas de San Pablo a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito, Filemón y a los hebreos. Y las 7 cartas o epístolas llamadas católicas, una del apóstol Santiago, 2 de San Pedro, una de San Judas y 3 de San Juan. Y tercero, un libro profético, el Apocalipsis, escrito por San Juan Evangelista. Cada uno de estos libros está dividido en capítulos y estos capítulos en versículos. Así, por ejemplo, cuando decimos Éxodo 19:3 o 2 Corintios 12:4, significamos el libro del Éxodo en el capítulo 19, en el versículo 3, y la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, en el versículo señalado. Géneros literarios.
algo muy importante y que se debe tener en cuenta para una recta comprensión de la Sagrada Escritura es el llamado género literario. Entendemos comúnmente por géneros literarios las formas o modos de expresión de que se sirven para expresar su pensamiento las gentes de una época determinada y un país determinado. Todos sabemos que hoy no se viste igual que ayer, ni mañana igual que hoy, ni en la misma época se viste de la misma manera en todos los países. Lo mismo ocurre con nuestra manera de hablar o de escribir. Hoy no se escribe igual que ayer, ni el oriental escribe como el occidental. Incluso las mismas palabras no siempre han significado lo mismo. Por otra parte, además de los estilos y significados diferentes, hay diversidad de formas de expresar el pensamiento. Existen, por ejemplo, la poesía, la historia, las alegorías, la novela, etc. El poeta, por ejemplo, no escribe como un sabio. El poeta se permite libertades en el lenguaje, imágenes, comparaciones, exageraciones. El sabio debe atenerse a datos precisos y exactos. Pues bien, a todas estas formas de expresar por escrito el pensamiento que se han usado y se usan en determinadas épocas y lugares, las llamamos géneros literarios. Esto nos ayudará a aclarar algunas cosas fundamentales referentes a la Sagrada Escritura. Dijimos que los hombres, aún los de nuestro tiempo, somos muy diferentes, no solo en la manera de vestir, sino también en la manera de pensar y de escribir lo que pensamos. Esta diferencia será todavía mayor si los hombres están muy distanciados por el tiempo y el espacio. Un oriental de hace 3000 años es muy distinto en todo a un occidental de nuestros días. Esto, que parece tan sencillo, tiene una gran importancia para la lectura de la Biblia. Muchos, sin darse cuenta al leer la Biblia, toman la misma actitud que si leyesen los libros de los autores modernos. No podemos pensar que Isaías escribió de la misma manera que cualquier autor de la época actual. Corremos por ello el peligro de sentirnos defraudados y aún hasta escandalizados, o de quedarnos solo con su manera de decir las cosas y no con lo que quieren decir, que es lo que interesa, si no hacemos esta distinción. Por tanto, es conveniente que estudiemos con claridad y brevedad esta importante cuestión de los géneros literarios en la Biblia. Pondremos algunos ejemplos para que esto se entienda mejor. Los 11 primeros capítulos del Génesis nos relatan en forma de un poema poético y popular algunos hechos y verdades fundamentales de la religión, la existencia de un Dios personal y trascendente, la creación del mundo y del hombre por Dios, la dignidad de la persona humana, el matrimonio, el pecado original, la promesa del Redentor. Además, nos dan también la respuesta a los problemas humanos más vitales. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el sufrimiento, la muerte? Los relatos de estos capítulos están expresados en forma de escenas animadas. Su género literario tiene relación con la historia, con la leyenda popular, con la parábola de temas doctrinales y con otros.
y sin embargo no es ni historia estricta, ni pura leyenda, y mucho menos mito. Esto lo escribe un autor muy importante, Charlier. Otro ejemplo nos hace ver que nuestra mentalidad occidental no puede captar sin más el significado pleno de los textos bíblicos. Nos referimos a los números. Frecuentemente los números tienen en la Biblia un significado simbólico. Entonces su valor no es real o matemático. Por ejemplo, el número 7 significa plenitud. El 12 atiende a la integración de las tribus en el pueblo de Dios. El 1000 significa un número indefinido. Pero juntamente con esta clase de géneros literarios se encuentran en la Sagrada Escritura muchísimos relatos históricos que se aproximan a la manera clásica y aún moderna de escribir la historia. Por ejemplo, la liberación del pueblo hebreo de Egipto, la ocupación de Canaán, la elección de David y más todavía, la guerra de los Macabeos, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, las crónicas de los hechos de los apóstoles, los viajes de San Pablo, etc. Como en toda literatura de cualquier país o nación, en los sagrados libros que están escritos por hombres y para hombres, se dan diversidad de géneros literarios. En sus 72 libros hay historias verdaderas, novelas históricas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, poesías, leyendas, refranes, modismos, hipérboles, metáforas, simbolismos, etc. Incluso en un mismo libro o capítulo pueden existir, y de hecho existen, como por ejemplo en Isaías, diversos géneros literarios. Hemos recordado que las literaturas antiguas orientales son muy distintas de las literaturas clásicas griegas y latinas, y más todavía de las contemporáneas. Así es, los griegos como los hebreos se plantearon los problemas fundamentales del hombre, la existencia de Dios, el origen y el fin de las cosas, el sentido de la vida del hombre, de dónde venimos y a dónde vamos, el problema del mal, del dolor, de la muerte, del más allá. Los griegos respondían a estas preguntas con estudios abstractos y sistemas de ideas, lo que llamamos nosotros filosofía. Los hebreos, por el contrario, respondían de modos concretos a base de imágenes, de poemas. No olvidemos que nosotros los occidentales hemos heredado la mentalidad griega más racional y muy distinta de la oriental y por tanto de la hebrea. Pío XII escribió: los antiguos orientales no empleaban siempre las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino más bien aquellas que estaban recibidas en el uso corriente de los hombres de su tiempo y de sus países. Y nos dice a continuación que para conocer el verdadero sentido de los escritos hay que determinar el género literario a que pertenecen. Siguiendo estas normas de la Iglesia, los escrituristas católicos se esfuerzan en distinguir y separar los distintos géneros de la literatura bíblica. Su labor es necesaria y sumamente valiosa para una lectura provechosa y recta de la Sagrada Escritura. De todas estas consideraciones se deduce que toda persona, al leer la Biblia, debe conocer qué clase de género literario tiene delante de sí y saber distinguir entre el fondo y la forma literaria, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico o verdad religioso-moral y el ropaje literario que lo expresa, si no quiere enfrentarse
a numerosos contrasentidos y equivocarse plenamente en la interpretación de los sagrados textos. Por olvidar esto, muchos cristianos se han detenido excesivamente en cosas secundarias y superficiales: la manzana del paraíso, la costilla de Adán, la serpiente que habla, que son formas o expresiones de la literatura oriental, y han descuidado lamentablemente lo principal, es decir, el fondo doctrinal de estas formas, o el mensaje que encierran los hechos fundamentales: la creación realizada por Dios, el pecado, la redención por Jesucristo. Insistamos, debemos buscar las ideas y los hechos fundamentales a través de las imágenes o representaciones animadas, ya que los antiguos pueblos orientales no acostumbraban expresar puras ideas. Los últimos escritos del Antiguo Testamento y los del Nuevo sufren la influencia griega. Por esto y también por razón del tiempo están más cerca de nuestra mentalidad occidental que las redacciones más antiguas. No obstante, Jesús, como oriental que era, no olvidaba que hablaba también a un auditorio oriental y acostumbraba acomodarse a él, sustituyendo muchas veces, no siempre, las ideas abstractas por imágenes llenas de riqueza y por parábolas, con el fin de hacer penetrar más fácilmente en los oyentes la enseñanza religiosa. Por ejemplo, para decirnos que Dios es misericordioso y que debemos amar al prójimo, se sirve de la parábola del hijo pródigo y la del buen samaritano. Esta cuestión de lo secundario, formas literarias, y lo principal, contenido doctrinal y hechos salvíficos fundamentales, es importantísima, porque con frecuencia tenemos el peligro de poner lo esencial de nuestras creencias religiosas, Dios Criador, el pecado original, la inmortalidad del alma, la vida y doctrina de Cristo, etc., en el mismo plano que lo accidental o secundario, como el fruto prohibido, la serpiente que habla en el paraíso, etc. ¿Cómo se escribió la Biblia? Interesa que nos detengamos un poco para responder a esta pregunta que muchos se hacen: ¿cómo se escribió la Sagrada Escritura? La Biblia no es un libro que haya caído hecho del cielo. Su redacción se debe en muchos casos a tradiciones y hechos históricos que pasaban de boca en boca, de generación en generación desde tiempos muy antiguos. La Biblia, en su mayor parte, antes de ser escrita, fue enseñada oralmente. Para nosotros, hombres de este siglo XX acostumbrados a la escritura y al libro, nos es difícil comprender ese mundo antiguo oriental que prescindía de la escritura y que la sustituía por una memoria prodigiosa. En la antigüedad se escribía poco. Se prefería escuchar. Escribir era muy difícil. San Jerónimo nos lo dice él mismo: los jóvenes judíos sabían de memoria todas las generaciones, desde Adán hasta Zorobabel. Y no creemos exagerar si afirmamos que en nuestros mismos días hay, por ejemplo, muchos musulmanes que se saben de memoria el Corán. Esta transmisión oral era facilitada frecuentemente por una técnica muy usada en Oriente, aún en tiempos de nuestro Señor, y que consistía en formular las tradiciones en forma de versos o estribillos, de composición rítmica con cadencia musical. Así se grababan mejor en la memoria.
En sus orígenes el pueblo de Israel era un pueblo nómada dedicado al pastoreo. Era también por sus formas sociales y de vida un pueblo formado por tribus con una organización sencilla. Este pueblo se servía, como es natural, de la palabra para transmitir a sus hijos aquellos recuerdos, acontecimientos e ideas religiosas que habían recibido de sus padres. Es la estampa tan conocida por todos nosotros del abuelo que, rodeado de sus hijos y nietos, les cuenta la historia antigua. Estos la escuchan con avidez y la graban en la memoria para después comunicarla a otros. Pero estas tradiciones orales, que recogían preferentemente las maravillas que Dios había obrado con Israel, estaban revestidas de una forma de expresión y de una sensibilidad hebreas. Este hecho nos dificulta la recta y clara comprensión de la Biblia y por otra parte nos obliga al estudio de las formas literarias propias del genio hebreo de aquellas épocas y a las cuales nos referimos ya antes. Más aún, sabemos cómo el pueblo israelita estaba dividido en tribus acampadas en diferentes lugares. Todas las tribus conocían el pasado de su pueblo, pero cada una contaba la historia común de Israel según sus particularidades propias, de colorido distinto. Debido a esto, en la Biblia leemos a veces un mismo hecho o acontecimiento con distintos matices y colores. Teniendo en cuenta este fenómeno de que varias tradiciones nos cuenten un mismo hecho con distinto color, se desvanecen algunas aparentes contradicciones en la Biblia. El pueblo de Israel, a pesar de su nacionalismo, es un pueblo abierto y que recibe la influencia de los pueblos vecinos. Dentro del Antiguo Testamento exigen pasajes que parecen copias ligeramente variadas de textos de otros pueblos. Sin embargo, debemos afirmar que las tradiciones orales del pueblo de Israel siempre se han diferenciado de las de otros pueblos, sobre todo en la idea fundamental de que el Dios de Israel es un Dios personal y vivo, y que además es un Dios único. El politeísmo, o sea, la creencia en muchos dioses, y la idolatría o adoración de criaturas, serán dos grandes tentaciones del pueblo de Dios ante las cuales a veces sucumbirá. Se cree que en tiempos de Moisés comenzaron a escribirse una pequeña parte de las tradiciones orales de estos pueblos. Este interés por escribir dichas tradiciones aumentó en tiempo de los jueces, en el año 1200 y siguientes, pero sobre todo a lo largo de la monarquía, reinado de David, Salomón y sucesores. La Biblia, por consiguiente, no ha sido escrita de un tirón como puede escribirse un libro por un escritor que se sienta en su despacho. Las repeticiones de hechos, la falta de orden, los datos aparentemente contradictorios que se encuentran en la Biblia nos hablan de algo distinto. Nos hacen suponer que en la redacción definitiva del Antiguo Testamento intervinieron varios autores o grupos de autores que se sirvieron a su vez de las tradiciones orales y escritas, las cuales supieron respetar, completando estas tradiciones con otras nuevas, hasta que finalmente les dieron a todas un cierto orden. Todo esto nos muestra la intervención humana dentro de la Biblia. El hombre, conservando su personalidad, escribe la palabra de Dios sin falsearla. Los moldes humanos son el vestido necesario en que se presenta a los hombres la palabra de Dios. Pero el ropaje humano es algo accidental, lo importante es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento existen principalmente dos grupos de obras que se distinguen por el modo con que fueron escritas.
El primer grupo está formado por los evangelios, el otro por las llamadas cartas o epístolas. Los evangelios. Jesús no dejó nada escrito. Por consiguiente, la tradición oral tiene una importancia de primer orden en la transmisión del evangelio. Muchas veces hemos pensado y dicho que los evangelios son la historia de Jesús. En cierto sentido no es así. Los evangelios no son ni un diario ni una biografía en el sentido moderno de la palabra, sino una síntesis de la predicación de los apóstoles acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Los evangelistas solo pretenden cimentar la fe de los lectores. Por lo mismo descuidan frecuentemente el marco topográfico y cronológico. Muchos hechos y muchas palabras del Señor están fuera de su marco histórico. Nada de esto debe extrañarnos si tenemos presente que los evangelios no se escribieron con un fin biográfico, sino para orientar la vida de la nueva y creciente Iglesia. Las diferencias accidentales que se dan entre los 4 relatos evangélicos se explican según esto sin gran dificultad. Además, hay que tener presente otra cosa importante. Los evangelios no recogen la vida y las enseñanzas de Cristo a la manera de una cinta cinematográfica o magnetofónica. La imagen evangélica del Señor se parece más que a una fotografía, a un retrato pintado según la retina de un buen artista. Los evangelios, pues, relatan los hechos y la doctrina de Jesús a través de un testimonio vivido, contemplado y desarrollado por la primera comunidad cristiana, especialmente por los apóstoles, testigos oculares y discípulos inmediatos del Maestro. Esto se manifiesta más claramente en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio interior de nuestro Señor. Sobre el carácter histórico de los evangelios, dice lo siguiente el Concilio Vaticano II. La Santa Madre Iglesia constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para su salvación hasta el día en que fue levantado al cielo. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella más rica inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu Santo. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo la forma de predicación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Termina aquí la cita conciliar. La Iglesia ya desde sus comienzos tuvo que afrontar graves problemas: la evangelización de los gentiles, la hostilidad de ciertos sectores judeo-cristianos, la influencia de las religiones paganas, el rápido crecimiento de las comunidades cristianas y su atención espiritual. Estos problemas, junto con el número pequeño de apóstoles que envejecían y morían, motivaron quizás la fijación por escrito de lo que éstos predicaban a fin de conservar fielmente su contenido. El Espíritu Santo inspiraba a los evangelistas para preservarles de todo error.
Es cierto que existían entre las comunidades cristianas ya antes de los evangelios ciertas colecciones de frases, controversias y milagros de Jesús, algunas incluso escritas. Fueron estas colecciones la base de la redacción de los evangelios. El primero que escribió estas catequesis o enseñanzas de los apóstoles en una forma ordenada y paralela a la predicación oral del evangelio fue San Mateo entre los años 50 y 55 de nuestra era. Más tarde San Marcos, hacia el año 60, escribió en un griego popular lo que oyó a San Pedro. Era el segundo evangelio. San Lucas recogió datos de primera mano en Palestina, quizá también de la Virgen María, y compuso en un griego de calidad el tercer evangelio hacia el año 62. El cuarto y último evangelio lo escribió San Juan, probablemente en Éfeso, al final de su larga vida y también al final del primer siglo cristiano. Las epístolas. Las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento deben su existencia a la rápida multiplicación de las comunidades cristianas. Efectivamente, San Pablo y los demás apóstoles no podían personalmente atender a todas las comunidades, tantas y tan distantes. Recurrieron a la correspondencia con objeto de preparar o consolidar de alguna manera las nuevas cristiandades. Algunas cartas, las más, fueron escritas por los propios apóstoles, otras por algún secretario a quien el apóstol dictaba o daba el esquema. Unas veces escribían casi de un tirón, otras, agobiados por el trabajo, las escribían por partes. Después de todo lo dicho, puede afirmarse que la Biblia es una obra colectiva. Es la obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha plasmado en ella su tradición. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? Para la composición de la Biblia se usaron 3 idiomas, 3 lenguas: el hebreo, el arameo y el griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Era la lengua propia del pueblo de Dios. Su origen es bastante oscuro. Parece que lo hablaban los cananeos. Después lo adoptaron los israelitas a partir de su permanencia en Canaán. El arameo, lengua más antigua que el hebreo, comenzó a extenderse en Israel hacia los siglos IV y III antes de Cristo, hasta el punto que suplantó a la lengua hebrea, convirtiéndose ésta en una lengua casi exclusivamente religiosa. En arameo se escribieron pocas cosas, por ejemplo, algunos capítulos y frases de los libros de Esdras, Jeremías, Daniel y Génesis. Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. Finalmente, en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento: Sabiduría, Segundo de los Macabeos y todos los libros del Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo. Las lenguas semitas se diferencian notablemente de la griega y de las occidentales. Las primeras expresan sus ideas de modo concreto y con imágenes, mientras que las segundas son más aptas para formular ideas abstractas y filosóficas. Por esta razón el hombre moderno y occidental tiene dificultad para traducir y entender lo que ha sido pensado y escrito en un modo oriental, y más tratándose de escritos muy antiguos. Biblia y oración. Antes de hablar de la Biblia como libro de oración, conviene aclarar los términos. Se ha dicho acertadamente que la Biblia, más que un libro de oraciones, es un libro de oración. En efecto, la Biblia no es un devocionario o un libro piadoso al estilo, por ejemplo, de la Imitación de Cristo o de otros que conocemos. No,
la Biblia es un libro que nos enseña a vivir religiosamente, a ser auténticamente cristianos, sin separar la oración de la vida, pues si es verdad que no puede haber vida cristiana sin oración, también es verdad que poco o nada vale la oración que no cristianiza la vida. Por otra parte, la lectura de la Escritura es, con la Sagrada Eucaristía, el alimento insustituible de la piedad cristiana. Son conocidas a este respecto las palabras del libro de la imitación de Cristo. Tengo grandísima necesidad de dos cosas, el alimento y la luz. Me diste como enfermo tu sagrado cuerpo para alimento de mi alma, y además me comunicaste tu divina palabra para que sirviese de luz a mis pasos. Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien, porque la palabra de Dios es la luz de mi alma y tu sacramento es el pan que le da la vida. La Biblia es por ello el libro de la piedad cristiana, de igual modo que es el libro de la doctrina cristiana. Decía San Gregorio, ¿queréis penetrar en la intimidad con Dios? Escuchad su palabra, estudiad y meditad cada día la Sagrada Escritura. Por eso el cristiano debe acudir a la Biblia para orar y unirse con Dios, el cual quiso dárnosla para que también con ella aprendiésemos a orar. Muchos de sus pasajes son un ejemplo acabado de oración. El cristiano puede orar participando en la plegaria pública de la Iglesia o en forma privada. En el primer caso, su oración tendría que incorporarse a la oración comunitaria de la Iglesia, es decir, a la liturgia. La Biblia en la liturgia. La liturgia es la oración pública y oficial de la Iglesia. En ella se proclama solemnemente la palabra de Dios. Ahora bien, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia promulgada por Pablo VI en el Concilio Vaticano II dice que en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significación las acciones y los signos. Para comprobar estas afirmaciones conciliares basta abrir cualquier página de un misal, de un breviario o de un ritual. Y para que el conocimiento vital de la Biblia penetre en el pueblo cristiano, el decreto conciliar afirma que hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura y dispone que en las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Y a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un período determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Escritura. La Santa Misa es la más importante de todas las acciones litúrgicas. Las dos partes de que consta, a saber, la liturgia de la palabra y la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. A pesar del progreso que se viene realizando durante estos últimos años en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, todavía muchos cristianos, aún practicantes, ignoran casi todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. Pero si la liturgia nos lleva a la Biblia, también es verdad que a su vez la Biblia nos lleva a la liturgia, ya que nos enseña a orar con los textos inspirados, entre los cuales abundan numerosas y admirables oraciones. La Biblia en la oración privada.
Este es otro de los aspectos interesantes de la vida religiosa del cristiano. Merece la pena repetir una vez más este consejo. Aprendamos a rezar con las palabras mismas de Dios, como rezaban las almas buenas de Israel, como rezaba Jesús, como rezaba María, como rezaban los apóstoles, los primeros cristianos, los santos padres. Insistimos en esta idea porque los cristianos de hoy, por lo general, solo conocen algunas pocas oraciones vocales aprendidas en la niñez, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, y son pocos ya los que saben el credo, el Señor mío Jesucristo, la Salve y otras más. Y sin embargo, además del Padre Nuestro y la primera parte del Ave María, cuántas hermosas oraciones hay en la Biblia que podrían aflorar a nuestros labios adaptándose perfectamente a los distintos estados de nuestro espíritu. Pensemos, por ejemplo, en el Sanctus, la oración de la alabanza, en el Miserere, oración de arrepentimiento, en el Magnificat, canto de gratitud. Recordemos las palabras de Simeón, el Señor, no soy digno del centurión, y a modo de jaculatorias la plegaria de Jesús, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Las súplicas que algunos dirigían a Cristo, Señor, que yo vea, Cristo Señor, creo Señor, aumenta mi fe, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Pero es en los salmos donde principalmente y con más abundancia encontramos las fórmulas de muchas y preciosas oraciones e himnos que recogen toda la gama de los sentimientos religiosos. Este divino libro debería ser el devocionario preferido del cristiano. Los judíos y los cristianos de la primitiva iglesia lo sabían de memoria. Durante el día y en sus trabajos recitaban algunos salmos. Las oraciones de la Biblia en privado nos preparan eficazmente para la oración litúrgica. Que podamos decir con toda verdad las palabras que Juan 23 escribió en su diario. La Santa Liturgia y la Sagrada Escritura me proporcionan precioso alimento para el alma. Consejos para la lectura bíblica. Antes de comenzar a leer la Sagrada Escritura, debemos pensar, Dios me va a hablar. A continuación, invoquemos al Espíritu Santo. Después de terminar la lectura, ojalá hagamos una oración de acción de gracias. Cuando leamos ciertos pasajes del Antiguo o Nuevo Testamento, en particular si se trata de algunos discursos o frases de Jesús, o cartas de algún apóstol, pensemos que se dirigen a nosotros personalmente. A menudo pongámonos en el lugar de algunos de los personajes que intervienen en escena. Por ejemplo, imaginémonos que somos el enfermo que pide la salud corporal o espiritual. Jesús, ten compasión de mí. Si quieres, puedes curarme. O el discípulo que proclama la divinidad del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O que se pone a su disposición. Señor, ¿qué quieres que haga? Si nos llama la atención alguna frase o algún capítulo, volvamos a leerlo una o varias veces. Subrayemos, tomemos nota al margen o al pie, copiemos las frases que más nos llamen la atención y si las aprendemos de memoria mejor. De este modo iremos grabando en la mente la divina palabra, nos familiarizaremos con ella y poco a poco iremos asimilando provechosamente sus inagotables enseñanzas.
Si por el contrario nos encontramos con textos que consideramos inconvenientes o que a pesar de las notas o comentarios se nos presentan oscuros, pasémoslos por alto. Si nos interesa aclarar una dificultad, acudamos a un sacerdote o a una persona preparada. Durante el día debemos acompañar el recuerdo de la frase o pasaje que más nos haya impresionado. Acostumbremos leer diariamente y despacio uno o varios capítulos de la Sagrada Escritura. Esta lectura constante y reposada terminará por convertirse casi en una necesidad en el alimento diario para el espíritu. En ocasiones hemos visto con gran satisfacción a cristianos de ambos sexos leer el Nuevo Testamento en el tren, en un automóvil, durante un paseo. ¡Qué preparación tan estupenda para comenzar la jornada, por ejemplo! El cardenal Mercier decía que el Nuevo Testamento debería ser el libro de bolsillo de todo cristiano. Realicemos uno de los grandes deseos de la Iglesia, la lectura de la Biblia en familia. Gracias, Señor, por tu divina palabra. Gracias porque nos alimentas con ella. Gloria a ti, Señor.